Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Acompáñanos cada semana y de la mano de nuestros expertos en salud, nos platicarán sobre diferentes temas de interés, así como recomendaciones acerca de tu salud y la de los tuyos. Esto es Actitud Saludable. Comenzamos. Hola, soy el Dr. Jax Mijael Rosales Medina, cirujano de mano y ortopedista del Hospital Galenia. El día de hoy les vamos a hablar acerca de las lesiones asociadas con fracturas de radio distal. Comúnmente en los servicios de urgencias se reciben múltiples fracturas de radio distal, las cuales son manejadas tanto conservadora como quirúrgicamente, pero no se realiza una buena inspección o una buena valoración debido a que existen múltiples lesiones que se pasan de largo y no se detectan en el momento del accidente. A la hora de que nosotros necesitemos o que tengamos que hacer una valoración por una caída en personas mayores de 50 años o en personas jóvenes o en niños, que son los grupos que más frecuentemente tienen estas fracturas de radio distal, necesitamos pedir estudios complementarios como por ejemplo resonancias magnéticas o tomografías aparte de la radiografía para descartar lesiones como unas inestabilidades radiocubitales. ¿Qué quiere decir esto? Las inestabilidades radiocubital existen cuando hay una afectación del fibrocartílago triangular, que es un medio de estabilidad que está ubicado en la parte cubital de la muñeca. Este puede llegarse a arrancar al momento de la lesión o puede fracturarse un huesito muy pequeño que se llama estiloides del cúbito y desplazarse. Al momento de que se repara la fractura de radio distal, pero no se reinserta esta estiloides del cúbito, obviamente se deja libre este fibrocartílago. Y al estar lesionado o obviamente arrancado, hace que el cúbito se vaya haciendo para atrás y esté inestable. Entonces, ¿cómo nos va a llegar el paciente después de una fractura de radio distal que se le inmovilizó o se le operó? Pues va a empezar con dolor, precisamente en la articulación de la muñeca. Aparte, el cúbito presenta un chasquido a la hora de que nosotros hacemos un movimiento circular o de rotación. Y aparte, el cúbito se empieza a hacer hacia atrás. Empieza la protuberancia o el huesito que tenemos en la parte posterior se empieza a hacer más evidente y obviamente aumenta el dolor. A la hora de flexionar y extender, nosotros tenemos ahí un chasquido raro. Pero pues obviamente el paciente no puede agarrar cosas, no puede hacer sus actividades porque duele. Pero para eso necesitamos estos estudios complementarios al momento de que nosotros recibimos los pacientes en urgencias y se pasan por alto. Otra de las patologías también que se pasa por alto a la hora de las caídas son las lesiones escafolunares. ¿Qué son estas? Nosotros tenemos 8 huesecitos del carpo, que son 4 huesos proximales y 4 huesos distales. Los que tienen mayor contacto con el radio distal es el escafoides y el semilunar. A la hora de que nosotros nos caemos con una extensión de la muñeca, obviamente cae sobre el escafoides y sobre el semilunar y esto hace que se abra. A la hora de que se abren, se lesiona un ligamento, que es el ligamento escafolunar. Y tampoco se detecta a veces porque hay un desplazamiento entre los dos y hay una apertura de más de 2 milímetros. Pero como nos enfocamos mucho a las fracturas de radio distal, no vemos más allá ni más arriba. Entonces, a la hora que se ve, pues sí se ve ahí como un espacio. De hecho, este signo se le llama signo de Terry Thomas porque había un actor de Hollywood que se llamaba Terry Thomas y tenía una separación entre los dientes. Y esto, pues obviamente nos hace recordar esta separación y es muy característica, pero solamente si la sabemos y obviamente, como decía mi maestro, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y pues obviamente aquí si ya la tenemos en cuenta, pues sí la vamos a buscar. Otra de las lesiones que también podemos buscar son fracturas de los huesos del carpo, como por ejemplo otro que es muy común, pero que tampoco se detecta, son las fracturas del hueso piramidal. Es otro hueso que está en contacto con tanto el radio como con el cúbito en la porción de la muñeca. Y se caracteriza porque en la radiografía se ve como una cascarita en la parte dorsal o en la parte posterior. Y a la hora de ver la radiografía, pues nada más vemos la cascarita, pero no tenemos idea, o se ve como un doble borde y pues no le tomamos en cuenta. Pero si tomamos una tomografía, casi siempre el hueso se encuentra separado.
Y no se ve porque todos los huesos del carpo pues al final se juntan, entonces se ocultan. Entonces estas serían de las principales fracturas o de las principales lesiones, que como la lesión del fibrocartílago, esta no es fractura, pero sí es una lesión ligamentosa, podrían encontrarse y pues obviamente necesitamos ubicarlas y necesitamos valorarlas a la hora de que nuestro paciente llegue a urgencias. Otras que ya son menos comunes, pues obviamente asociadas, como las fracturas metacarpianos, fracturas de los dedos, pero no se encuentran dentro del territorio de la muñeca. Los que sí, también otras que tienen obviedad y que tampoco se detectan muy seguido son las fracturas de escafoides. Las fracturas de escafoides es otro huesito que tiene contacto con el radio distal en la muñeca y no se alcanza a ver. A la hora de que nosotros vemos la radiografía, no se ve que está fracturado. El problema de este hueso es que si no se inmoviliza o si no se pone alguna instrumentación dentro del hueso para que pegue, puede causar algo que se llama pseudoartrosis de escafoides. Y esto es porque el hueso presenta muy poca vascularidad y se llega a morir. Entonces no pega y al final no tenemos un hueso, sino tenemos dos. Y el problema es que si tenemos esos dos huesecitos, o sea, si no pega, el escafoides en la parte del medio se empiezan a desplazar y hace un desastre entre todos los huesos y se empiezan a movilizar todos los huesitos de la mano, que son los huesos del carpo que les vuelvo a comentar, y se empiezan a mover. Entonces hace una coalición y eso puede pasar entre las 6 semanas a los 3 meses. Y es en pacientes, como les comento, en pacientes que tienen fracturas de radio distal, pero que no se detectó y aparte que siguen con dolor en la mano y que ya fueron a terapia, ya tienen movilidad, pero siguen con dolor. Y cada vez su mano se empieza a deformar y se empieza a ver más ancha. Entonces, pues recapitulando, yo creo que las más importantes y de las que sí me gustaría que siempre tuvieran en mente, aparte de descartar en las fracturas de radio distal como lesiones concomitantes, pues es la inestabilidad de radiocubitales distales, las fracturas de estiloides que vienen asociadas con lesiones de fibrocartílago triangular, las lesiones escafolunares y las fracturas de escafoides. Bueno, pues eso sería todo. Soy el doctor Jacques Mijael Rosales Medina. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.